Bien, estimados estudiantes, voy a desarrollar el tema que nos corresponde a esta clase el 18 de abril y con todo lo que hemos visto, pues hoy quiero pasar a un tema muy importante que es la organización política y económica en la época colonial. Como ustedes saben, en 1524 Guatemala es conquistada por Pedro de Alvarado. Ustedes ya saben cuál fueron los motivos, ¿verdad? Que hubo mucha traición entre los pueblos de los quichés y cachiqueles, o que no fueron apoyados los quichés porque en su momento ellos fueron un pueblo violento, los aliados de los españoles, etcétera, ¿verdad? Y esta fecha ya la reconocen ustedes, 1821, que es cuando pues se da lo que es la independencia. Si se dan cuenta, este tiempo entre 1524 y 1821 básicamente transcurren 300 años. Entonces el tema de hoy, cómo se organizó política y económicamente en ese entonces, eh, la época colonial o en Guatemala, cómo se organizó. Em, entonces la pregunta es cómo fue la forma en que se organizó socialmente la vida en ese entonces. Fueron 300 años, es mucha historia. Cómo convivieron los diferentes grupos que vivían. Los grupos que coexistían en ese entonces, pues estaban los negros, que eran esclavos. En su momento ellos no estaban porque después se autorizó que vinieran de África negros a trabajar las tierras americanas. Y los indígenas, como ustedes saben, también los mestizos, los criollos, otra vez aparecen dos veces los criollos y los funcionarios españoles. Para ello quiero aclarar dos temas, ¿verdad? Eh, eh, el nivel, ¿qué es el nivel social? Pues el nivel social lo refleja pues mi herencia y mi posición económica. ¿Por qué el indígena era indígena? Porque por su constitución biológica y su situación económica. ¿Por qué el criollo era criollo? Por con su consistencia biológica y su parte económica. Pero quiero aclarar acá, ¿por qué dos tipos de criollos? Si ustedes se dan cuenta. Acá en la última escala, digamos, están los negros. Sin embargo, hay que hacer un análisis debido a que los negros pues vivían como esclavos en haciendas y al vivir en las haciendas garantizaban su alimentación. Sin embargo, los indígenas no vivían en haciendas, ellos vivían en pueblos solo de ellos, pero trabajaban como esclavos para los criollos y funcionarios españoles. Entonces, al final el indígena tenía que trabajar como esclavo y ganar su alimentación. Por aquí se discute esto, quién está en la última escala. Ellos saben que los mestizos, por lo general, fueron hijos de hombres criollos con mujeres indígenas. Normalmente esto fue a causa de violaciones que estos cometían. Y durante mucho tiempo el mestizo pues se fue conformando como ya un grupo numeroso y muy importante históricamente en, en nuestro país. Y luego aparecen los funcionarios españoles. ¿Por qué anoto funcionarios españoles o esto qué es? Porque en su momento el rey recibía de América, el rey de España recibía impuestos de América, o sea, el trabajo de los indígenas y el trabajo de los indígenas, parte de la riqueza se quedaba con los criollos aquí en América y el resto se iba para España. Entonces los funcionarios españoles velaban por los intereses del rey, que realmente se le mandara lo que tenía que ser. ¿Por qué quiero que ustedes tengan conocimiento de esto? Porque en la siguiente presentación es el tema que vamos a tratar y que está en el libro. O sea, ¿quiénes fueron los grupos que coexistieron o que vivieron en ese entonces durante los 300 años de colonia? Fueron estos grupos. Aquí hace falta todavía lo que son los sacerdotes católicos. Sin embargo, ellos también, unos eran criollos y otros eran que protegían los intereses del rey. Eh, la organización política y económica en la época colonial. Muy bien. En ese entonces, ustedes saben que actualmente pues, el sistema está organizado de otra manera. Hay tres poderes, hay municipalidades, es diferente en la época. Pero en ese entonces, durante los 300 años, voy a hacer un breve resumen, aparecían 7 instituciones. El primero se llama sistema de encomienda. La encomienda, como ustedes este término es familiar, era de que a un español se le encomendaba un territorio o tierras productivas, pero era una gran cantidad. Por ejemplo, Santa Cruz del Quiché era una encomienda, o sea que el municipio de Santa Cruz del Quiché le pertenecía a un español, era una encomienda, o sea, era
una cantidad enorme de tierras. El sistema de repartimiento era básicamente repartir personas, repartir indígenas, o sea, ya le dieron su tierra, ahora le van a dar indígenas para que trabajen para él como esclavos o como siervos. Este repartimiento incluía hombres, las esposas, mujeres, niños, no únicamente gente que podía trabajar, no, que eran familias completas. Este repartimiento tenía un sistema un poquito especial porque un año hacían una encomienda, a veces dos, y luego se trasladaban a otra encomienda. O sea, eran sujeto de obedecer a donde los mandaban. Luego aparecía el pueblo de indios. O sea, el indio o el indígena no es que viviera en la encomienda, sino que cerca de la encomienda donde tenía el territorio el español, estaba el pueblo de indios, ¿verdad? O sea, donde solo vivían indios y eran bien agrupados para controlarlos mejor. El número 4 es gobierno indirecto. ¿Qué significa gobierno indirecto? Que no eran los españoles quienes gobernaban el pueblo de indios, sino que eran también indígenas los que dominaban a su pueblo. Claro, ellos tenían más beneficios de los españoles. Por ejemplo, los primeros que gobernaron al pueblo de indios o acá en Santa Cruz fueron hijos de los reyes quichés. Entonces, o sea, entre ellos había acá, pues el mismo indígena gobernaba y ayudaba a hacer esclavos a sus parientes. Otro de las instituciones se llama es pago del tributo. Es obvio que el indio tenía que trabajar la encomienda, tenía que trabajar para su familia, tenía que trabajar para el criollo y trabajar para el gobierno español. O sea, aquí era un trabajo bastante fuerte. Fundación de pueblos y ciudades. Esto se refiere más a que en algunos lugares pues habían pueblos solo de agricultores, pueblos de mineros, dependiendo el lugar. En algunos lugares o países de América había mucha riqueza en oro, plata y pues ni modo, eran pueblos de minas o se dedicaban a eso. Y la última institución se llama la catequización, pues la conversión del indígena o el indio a la religión católica era obligatoria y se aplicaba, como en su momento les indicaba, la Santa Inquisición, en que consistía en que si alguien no quería, pues era torturado con el fin de que se pudiera convertir. La tarea que necesito para que me la manden en Classroom es de que me hagan un resumen de cada uno de estos em, de estas instituciones. Y ese resumen tiene que ser con sus propias palabras y deben de leer también en la página 51 a la 55, que es el mismo tema, solo que yo se los traté de explicar. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues sencillo. En Word, ¿verdad? Ponen el título y le colocan sistema de encomienda, que es la primera, y usted empieza a escribir, ¿verdad? El sistema de encomienda es esto, es esto. Y es importante indicarles que lo hagan con sus propias palabras. Y por eso acá les voy a explicar. Para hacer la tarea deben de ver el video, leer el libro y elaborar su resumen de las 7 instituciones. Y lo hacen con sus propias palabras, ¿verdad? El trabajo debe tener la carátula, se adjunta un formato en la siguiente hoja, se las voy a mandar. La introducción de 5 líneas donde ustedes me escriben el presente trabajo tiene como objetivo describir las 7 instituciones que prevalecieron durante 300 años en la colonia y escriben las 5 y etcétera. Y el contenido, pues obviamente estoy hablando del resumen, ¿sí? Y luego 3 aprendizajes que más le llamaron la atención. Por ejemplo, a mí me llamó la atención de los 7, me llamó repartimiento. El repartimiento era un proceso inhumano ya que repartían a las personas, etcétera. Y ustedes me van a enviar el trabajo en Classroom, ¿verdad? En la fecha que yo les indique. Entonces, esta fue la resumen para que no se aburran ustedes y tienen su material, su libro para poder estudiar. Cualquier situación, pues me la comunica.